Hola, mi nombre es Valeria Espinosa. Soy estudiante de la Universidad de Costa Rica en el posgrado de Computación e Informática. Y en esta presentación voy a mostrarles un poco del tema de MapReduce para el manejo de grandes volúmenes de datos. La presentación va a abarcar tres temas principales, que sería el primero, Jeffrey Dean, que fue quien propuso este procesamiento y este framework. El segundo sería enfocarnos en MapReduce como tal. Y el tercero, en las aplicaciones y los frameworks que se han generado a partir de este procesamiento. Entonces, vamos a empezar con un poco de la historia de Jeffrey Dean. Bueno, Jeffrey Dean empezó como un colaborador de Google en 1999. Durante todos estos años ha alcanzado el grado de Senior Fellow y SVP de Google Research. Actualmente es el encargado del Departamento de Inteligencia Artificial de Google y pues ha tenido un impacto en la computación y en los diferentes avances que se han tenido a través de los años. Aquí se puede observar un poco pues su historia, los aportes que ha tenido, los diferentes papers y productos que se han generado a partir de ahí, eh, siendo el enfoque de esta presentación el que obtuvo en el año 2004 con su paper de MapReduce y el diseño y la implementación de este procesamiento para el mejoramiento del proceso de indexación en Google. A partir de esto también se generaron algunos otros productos como Bigtable y bueno, también fue el creador de la herramienta TensorFlow y pues ha tenido mucho aporte a través de los años. También es un fellow de ACM, que es un repositorio de información y de papers de conferencias bastante conocido. Entonces, en general, sus áreas de investigación han sido análisis de grandes volúmenes de datos, inteligencia artificial, en general algoritmos y demás. Y ha tenido bastantes contribuciones que se pueden observar por acá. Cada uno de estos son diferentes papers o diferentes investigaciones en las que ha contribuido y también se pueden encontrar en ACM, como lo mencionaba anteriormente. Bueno, entonces para profundizar ya un poco más en el tema, eh, primero aclarar que se va a abordar el tema desde un punto de vista del paper relacionado que escribió Jeffrey Dean en el 2004. A través de estos años han habido muchos cambios de este procesamiento, pero vamos a enfocarnos como en los principios y abarcar esa área. Entonces, inicialmente les quiero plantear un problema que sería un problema sencillo. Tenemos un conjunto de datos y queremos saber cuántos elementos hay de cada figura. Sabemos que una posible solución es recorrer los datos de manera iterativa y de alguna forma identificarlos. Esto es simplemente un pseudocódigo de una posible solución y podríamos tener de manera sencilla un output a partir de estos datos. Ahora bien, ¿qué pasa cuando tenemos un alto volumen de datos? Eh, Sobre todo, ¿qué pasa cuando tenemos un volumen de datos constante que está entrando, imaginemos, de manera diaria o cada hora? Sabemos que esto tiene bastantes implicaciones y por supuesto que ya un modelo iterativo de repente no es la mejor solución para abordar este tipo de datos. Entonces, los principios del procesamiento de MapReduce es precisamente venir a colaborar en esa área, en facilitar el procesamiento de los grandes volúmenes de datos de manera distribuida, resolviendo problemas en un menor tiempo y con recursos computacionales sencillos. Porque podríamos pensar que de repente teniendo una gran cantidad de datos, podríamos aumentar la capacidad, por ejemplo, en memoria o en otros recursos computacionales que normalmente tienen un impacto, un costo. Entonces, MapReduce es muy interesante porque él viene a decir, bueno, podríamos, en lugar de invertir una gran cantidad de dinero en un recurso particular que podría caerse, que podría tener sus fallos, mejor hacerlo de manera distribuida, de forma que tengamos máquinas sencillas que ejecuten funciones
pequeñas y enfocadas para agilizar un proceso y que se haga de manera paralela. Entonces, como su nombre lo indica, está compuesto de dos funciones principales, que sería el map y el reduce, donde map tiene como objetivo principal identificar y generar valores intermedios a partir de una entrada de datos. Estos valores se generan en pares de key value dada una entrada de datos. Entonces, nos podemos imaginar la función map como, por ejemplo, cuando estamos en el supermercado y pasamos los productos. Sabemos que los productos están pasando por un lector de código de barras y simplemente lo que se está haciendo es asociar ese producto a un código. Entonces, la función map viene a ser como simplemente eso. No está haciendo absolutamente nada más que identificarlo y ponerle una marca. Ahora, esto no quiere decir que la función map sea necesariamente muy sencilla o muy escueta, digamos. Podríamos decir que esto es totalmente ajustable a lo que se requiera para cada uno de los problemas, pero sí su función principal lo que se espera es generar valores intermedios. Una vez que estos valores intermedios se generan, son procesados por ya la función reduce, que lo que está esperando es integrar los valores identificados en el map para poder generar una salida que ya sea la salida deseada. Ahora, entonces, para poner esto continuar con el ejemplo que estábamos viendo anteriormente, imaginemos que tenemos una entrada de datos como la que habíamos visto antes, pero para poder hacerlo de manera paralela, lo que se espera es tomar el conjunto de datos y fragmentarlos en conjuntos de datos más pequeños, de forma que podamos ejecutar las diferentes funciones en las máquinas que tengamos disponibles dentro de un clúster, dentro de un eh, conjunto de máquinas disponibles. Entonces, la función map viene en cada uno de las máquinas, ejecuta exactamente la misma función y toma los datos y lo que hace es identificarlos. Entonces, aquí lo que queremos hacer como es identificar las figuras y él lo que hace es decir, bueno, tengo un círculo, círculo, cuadrado, triángulo y los va simplemente identificando según su forma. Estos valores del map se generan estos valores intermedios y a partir de ellos entonces se definen las funciones de reduce para poder contar cuántas figuras tenemos de cada una. Entonces, en el esquema de MapReduce, que ahorita más adelante vamos a ver un poco más la arquitectura, es importante destacar que cada reduce se encarga de una clase particular, o sea, se encarga de uno de los keys que se generaron en los valores intermedios. Esto para poder ejecutar la función sabiendo que toda su entrada de datos van a ser del mismo tipo de datos intermedios que ven. Entonces, aquí tenemos dos opciones. La primera opción es decir, bueno, terminamos el reduce y generamos un output. Entonces, digamos que el output en este caso podría ser, quiero generar un archivo que contenga estos datos, quiero enviarlos a la pantalla o simplemente quiero salvarlos en alguna base de datos. Entonces, este sería un procesamiento sencillo. Por otra parte, también podríamos decidir que si bien ya tenemos un valor o una salida de esta MapReduce, podríamos pretender que esta salida genere otro, desencadene otro MapReduce, que de repente pueda tener otras funciones que identifiquen de cada una de las figuras si hay diferentes colores, si hay diferentes tamaños, etcétera, dependiendo claramente del problema que tengamos. Entonces, esto es un problema muy sencillo, el que estoy tratando de ilustrar acá, pero sí la idea principal es que eso es lo que se puede hacer. ¿Y por qué es tan valioso MapReduce? En realidad, Jeffrey Dean bueno, los colegas en Google se dieron cuenta de que hay una gran cantidad de problemas eh, que se pueden poner, digamos, su solución de esta forma en esta estrategia. Y en realidad creo que pues ya han pasado varios años, desde el 2004 para acá, y podríamos decir que efectivamente estamos en muchas etapas de desarrollo, se ven problemas que se podrían solucionar de esta forma.
Entonces, MapReduce es como un framework. Aquí esto es importante porque he hablado del procesamiento, pero en este caso particular eh, está muy bien que se quiera estructurar, digamos, un proceso de así, pero claramente la paralelización tiene su costo, el enviar datos por medio de la red tiene su costo. Y entonces aquí es donde viene el valor agregado de MapReduce, que no es solo un procesamiento, sino que viene a ser un framework. Entonces, este framework fue pensado con varios principios, pero tres de los que le aportan más valor sería tener una estructura principal de datos o un master. Esto se refiere a una máquina que permite o coordina el procesamiento y lo que hace es, como tal, coordinar entre los diferentes servidores disponibles, saber cuántos servidores disponibles hay, mantener la estructura de los metadatos de los archivos temporales que se generan en los valores intermedios y también proveer a los ingenieros o a los analistas de datos un reporte configurable de cómo va el procesamiento como tal de los datos. El framework permite, es tolerante a fallos, entonces se basa en que sus operaciones son atómicas. Un servidor va a procesar un batch de información, un batch de datos, lo va a procesar en su máquina local y hasta que no lo tenga listo y ya lo pueda procesar, entonces le envía una señal al máster que va a ser el encargado de tener como esta información de que fue efectiva o fue exitosa la operación. Y en caso de que no, entonces esto, eh, bueno, el máster se va a dar cuenta, va a tener un monitoreo constante de estos servidores y va a enviar a un reprocesamiento de datos en caso de que haya un fallo en el servidor. Entonces ellos llevan, el máster tiene el estatus de los diferentes batches que se han enviado a los servidores y cuál es el estado actual. Ahora bien, otra parte es la granularidad de las tareas. El framework lo que recomienda y pues parte de la funcionalidad que provee es poder segmentar los datos de, de forma que sean tan pequeños que hayan muchos más batches de información por procesar que de repente servidores con funciones map. Esto porque sería más ágil o más rápido el procesamiento en cada uno de los servidores, se necesitan menos recursos, como mencionaba anteriormente, y esto permite que haya un flujo, digamos, más rápido y de forma que si hay algún servidor que falla, puede que no vaya a tener un batch tan gigante de datos que vaya a ser muy difícil de enviar a otros servidores o que puedan saturar la red. Entonces, también esa es uno de los principios de MapReduce que permite como agilizar ese tipo de procesos. Y bueno, aquí tenemos un poco de la arquitectura que les mencionaba, donde, bueno, este cerebro aquí en amarillo va a representar lo que es el máster. Nosotros vamos a tener un conjunto de datos, un conjunto de servidores que van a ejecutar las funciones de map, un set de valores intermedios que pueden ser escritos en alguna estructura, en algún servidor o en alguna estructura que tenga conexión con los diferentes servidores, que sea de fácil acceso. Y los reducers que van a ser otros servidores que van a tener esas funciones y van a generar el output. Entonces el master lo que va a hacer es encargarse de segmentar los datos inicialmente, va a identificar cuáles son aquellos servidores que tiene disponibles para las diferentes funciones y va también a identificar con los datos que se tienen cuál es la cantidad de servers que se requieren para correr las diferentes funciones de reduce según las clases. Esto es totalmente configurable. En realidad uno podría definir ciertos detalles de esta implementación a conveniencia, pero el framework también permite poder desarrollarlo de manera más sencilla o más práctica, digamos, a lo que ellos han visto de experiencia. Entonces también, como mencionaba anteriormente, tiene un control de las diferentes
de los diferentes datos, de sus metadatos, a dónde están ubicados, su tamaño, si fueron o no fueron procesados y la salida como tal. Como parte de la funcionalidad complementaria que ofrece, eh, entre ellas están la partición automática de datos, que era lo que mencionaba anteriormente. Uno puede configurarlo, pero también hay una fórmula que define en cuántos fragmentos de datos se puede dividir el input principal. Eh, También por su parte están funciones de ordenamiento, combinadores y contadores. Estas tres funciones son muy importantes porque, bueno, todas ellas se ejecutan en el servidor o, bueno, justo después de hacer el map, antes de que esto sea procesado por el reduce, y lo que intenta es como aliviar un poco la carga que va a tener la función de reduce, generando operaciones sencillas que permitan, pues, tener los datos de una forma más condensada. Entonces, en el ordenamiento, imaginemos una lista de datos, se ordena por su key, y por supuesto que esto va a ser más fácil de acceder por los diferentes batches en las funciones de reduce. También por su parte los combinadores, estos son muy interesantes porque estos permiten como tener funcionalidad un poco más compleja. Por ejemplo, si estuviéramos procesando un batch de datos de, bueno, de los diferentes index de las páginas y cuáles páginas referencia, por ejemplo, podríamos tener una cantidad de entradas para una llave y cada una hace referencia a una página diferente. Entonces podríamos juntarlos todos y tener la lista de las referencias que tiene una página en particular, y esto podría aliviar un poco el tránsito de los datos por medio de la red. Y bueno, los contadores, que son interesantes, ellos permiten hacer como un tracking a tiempo real con el master y con el procesamiento configurable, pero también permiten realizar operaciones un poco más sencillas que sean como las del ejemplo que estaba mostrando, que simplemente cuyo objetivo es contar los elementos que hay. Por otra parte, también tiene detección de datos corruptos. Tanto puede suceder que un servidor falle procesando un batch de información por cuestiones propias del servidor, como que el procesamiento falle porque haya un dato corrupto o porque haya fallado varias veces ya en diferentes servidores que se haya probado. Entonces, el framework lo que permite es detectar que un dato particular no está funcionando, que se intentó reprocesar por la misma, por el mismo atributo de la tolerancia a fallos, pero que al no poderse procesar, nosotros lo podemos configurar y decirle, bueno, si un dato falla más de 3 veces, entonces simplemente sáltelo. Y entonces él lo que hace es brincarlo, sigue procesando los datos que tiene y genera un reporte a partir de esto con los datos que no se pudieron procesar. También, debido a su cualidad de que sea paralelizado y distribuido, que sabemos que tiene una ventaja importante, también tiene un reto a nivel de desarrollo con temas eh, de ejecución y depuración. Entonces es muy interesante porque este framework tiene una ejecución local, lo cual permite que podamos revisar como las diferentes funciones, los diferentes comportamientos, y facilite un poco más esa parte al momento de hacer desarrollo como tal. Y finalmente, bueno, tiene también la configuración de fuentes de entrada y salida de datos. No, este procesamiento no espera únicamente digamos, datos en un formato particular, como que uno diga, tiene que entrar un file, un archivo CSV, sino que las diferentes funciones de map lo que permiten es que una vez cargados los datos en el formato en el que tenga que identificarlo, pues lo hace en esa función, y los datos pueden venir de diferentes fuentes, pueden venir de datos estructurados o semiestructurados o no estructurados. Entonces podrían venir archivos de texto, podrían venir bases de datos o podría venir casi que cualquier otra fuente, y simplemente es de configurarlo, y tanto puede recibirlo de esa forma como generar el output una vez procesado. Algunas debilidades de MapReduce que también fueron identificadas. Aquí quiero hacer
un pequeño anuncio, y es que MapReduce tuvo mucho éxito, fue un framework que tuvo mucho éxito. Fue publicado en el 2004 y entonces se han generado muchísimas versiones a partir de esto y por supuesto que al ser utilizado en diferentes ámbitos, como cualquier otra herramienta, se empiezan a ver las debilidades, ¿verdad? En los diferentes procesamientos que se puedan generar. De repente no está validado, digamos, para todos los casos y entonces tiene también sus debilidades. Entonces, en este caso podemos mencionar algunas de ellas que fueron, de hecho, están indicadas en la literatura por las diferentes personas que han utilizado el framework y muchas de ellas mencionaban que hay, bueno, una latencia inicial importante. Esto es toda la parte de la configuración del máster, eh, el procesamiento o la duración del procesamiento paralelizado en un gráfico. Lo que ellos notaron es que casi que de todo el proceso, la parte inicial de la configuración del máster y de los diferentes servidores tomaba casi que la mitad del tiempo total del procesamiento, lo cual quiere decir que había una latencia inicial importante y en en las diferentes investigaciones lo que se decía era, bueno, ya que se tiene esta latencia inicial, pero sabemos que es un procesamiento muy bueno, ¿cómo hacemos para disminuir esta latencia al menos en los diferentes MapReduce que pueden venir encadenados uno del otro, ¿verdad? Sabemos que va a tener un costo, pero ¿cómo hacemos para aprovechar ese costo en las diferentes funcionalidades? Entonces, ese ha sido el abordaje de algunas otras herramientas. Em, por otra parte, una de las debilidades también es el manejo de los datos de texto, no porque no se puedan manejar, sino por la eficiencia con la que se manejan. Sabemos que los datos de texto, pues al no ser estructurados, tienen un reto también importante casi que en cualquier implementación para manejarlos de una manera eficiente, ya que no están, en su mayoría podrían no estar indexados o no sabemos qué podemos esperar de esos datos y de repente pues la eficiencia en el manejo de estos no es un fuerte de MapReduce, a pesar de que sí los procesa. Y bueno, otro punto es el manejo del acceso a los datos intermedios. Esto debido a que, bueno, en la arquitectura veíamos que están los diferentes servidores de map, pueden ser n cantidad de servidores map, y estos generan archivos intermedios. Pero para poder enviarlos a la función o al servidor reduce que va a procesar estos datos, se genera ahí como un, un mapa pues cartesiano de todos entre todos los diferentes elementos de reduce que puede generar un costo importante en cómo manejar esta situación. Y finalmente el uso de índices naturales. Este es el único de los que acabo de mencionar que no está soportado. Es una debilidad que realmente no tiene un workaround a partir de esto, sino que simplemente no se pueden utilizar los índices naturales que vengan en los diferentes archivos o en lo que vengan en los diferentes datos, sino que se generan pues da la función map, pero no tiene un beneficio, digamos, en el uso de los índices naturales que podría ser algo interesante de tener. Y bueno, finalmente tenemos las aplicaciones. Estas aplicaciones van desde las que se generaron una vez que salió el paper hasta investigaciones recientes, entonces han sido muchísimos. Bueno, entre las herramientas que podemos identificar más fácilmente, de repente está pues Hadoop. Hadoop y muchas de sus herramientas están basadas en el principio de MapReduce. Vinieron a proveer como no solamente el procesamiento o el framework, sino un ecosistema que permitía un manejo más sencillo de estos datos. Entonces, herramientas tales como Mahout, Hive y Apache Pig vienen a trabajar con el procesamiento de MapReduce, tratando de pues, esconder un poco la parte más complicada del MapReduce y hacer la interacción con las personas de forma más sencilla. Esto también porque uno de los comentarios que se hacían en las diferentes investigaciones era que MapReduce era muy útil, era bastante rápido,
pero tenía la dependencia con un desarrollador. Entonces, un analista de datos que de repente no conoce tanto de pues, funciones y definición de estructuras o de procesos programados, no se le hacía tan fácil poder aprovechar esta herramienta. Entonces, herramientas como Apache Pig vienen a resolver un poco eso para que se parezca un poco más a lo que ya se han venido trabajando, llámense consultas como a bases de datos. De hecho, en el proyecto de laboratorio voy a estar abordando este tema particular de Apache Pig. Y, pero aún así, bueno, podemos ver que hay todos los que están listados son frameworks que vinieron a extender un poco la funcionalidad de MapReduce y muchos de ellos intentaron cubrir un poco de las áreas que se encontraban en sus debilidades, en las debilidades de MapReduce. Entonces ha tenido un impacto muy importante, podemos ver nombres interesantes ahí y pues ha sido un tema que ya va para 2 décadas y sigue siendo un procesamiento muy válido. Entonces, es bastante interesante conocer como el principio de esto. Bueno, finalmente los aprendizajes que espero que hayan obtenido a partir de este video son conocer un poco de los aportes de Jeffrey Dean. Jeffrey Dean es una persona muy respetada y muy reconocida en la comunidad y de investigación y en los aportes que ha tenido en las diferentes áreas. También el funcionamiento y propósito de MapReduce, cuáles son sus principios, más allá de las diferentes implementaciones que puedan haber. Y las fortalezas y debilidades de este framework, por supuesto que no va a cubrir todos los casos, sería muy difícil tener un framework que cubra todo, pero sí puede representar bastantes problemas a partir de esto y lo hace muy interesante. Y finalmente, un poco las aplicaciones y las herramientas basadas en MapReduce. Em, la que se utiliza más a nivel empresarial es Hadoop y sus diferentes ramas o áreas. De hecho, muchas herramientas, bueno, ahora Amazon también ha sacado como su propia versión de cómo se ejecuta MapReduce con la facilidad de que tiene pues, los diferentes componentes distribuidos que uno podría configurar y es un área totalmente extensible. Finalmente, acá están las referencias de la investigación. Muchos de estos son papers que están en ACM o son de libre acceso en Google también. Y por supuesto la documentación de Apache Help. Y bueno, espero que el video sea provechoso y que les haya gustado la presentación. Muchas gracias.